Bueno, vamos a comenzar una nueva serie de sermones. Tenemos a nuestro hermano Pablo Gutiérrez, quien nos va a ayudar con la repartición de equipos. Nuestro hermano Carter va a hacer traducción simultánea del mensaje para los que lo necesiten. Si alguien necesita un equipo, ahí se acerca en el área de sonido. Bien, vaya buscando su Biblia. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que se denominan Salvos y ahora qué. Salvos y ahora qué. Una vez de que somos salvados por el Señor, ahí no termina todo, sino comenzamos una nueva vida. Y el sermón del día de hoy yo lo he titulado No dejes de creer, no dejes de creer. Vamos a ir a la base del texto. Vamos a estar durante las próximas 9 semanas teniendo nuestros sermones basados en el libro de Santiago. Así que vamos a abrir Santiago en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Si usted está conmigo, yo le voy a pedir que se ponga en pie. ¿Alguien? ¿Quién anda con su Biblia? Bien, todos andan con su Biblia. Gloria al Señor. El otro día hablamos acerca de los dispositivos electrónicos. La palabra de Dios no es que esté escrita en un papel o si está en un dispositivo electrónico, es de igualmente la palabra del Señor. Pero especialmente para los jóvenes es muy tentador cuando estamos leyendo la palabra del Señor desde nuestros teléfonos, porque llegan ciertas notificaciones de redes sociales y nos distraen del mensaje. Así que les voy a pedir que por favor nos concentremos en el mensaje del día de hoy. Dice Santiago capítulo 1 versos 1 al 8, le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puede tomar asiento. Bueno, como les decía, vamos a estar basando nuestros próximos sermones en el libro de Santiago. El libro de Santiago es considerado uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Y el libro de Santiago fue en un principio difícil de aceptar para la iglesia en cuanto a su canonicidad como escritura válida e inspirada de parte del Señor. Una de las razones por las cuales el libro de Santiago era cuestionado es a raíz de que aparentemente contradecía las enseñanzas del apóstol Pablo, quien nos dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago lo que hace en su libro es destacar las obras, enfatiza las obras. Ahora, más tarde el libro fue aceptado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen entendimiento de la teología, nos podemos dar cuenta de que ambos libros realmente no están en una contradicción, sino que ambos libros se están complementando. No somos salvos por obras, pero a raíz de que somos salvos, producimos de manera natural obras. Así que cuando una persona es salva, se espera de que esa persona tenga obras de manera natural.
Ahora, Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le llamamos medio hermano? Porque recuerde que Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo, un milagro, y Él nació de María, pero su hermano, en este caso Santiago, él nació de manera natural, hijo de José y de María. Así que es medio hermano de nuestro Señor. Y según las Escrituras, Él no se convirtió sino hasta después de la resurrección. Imagínense a Santiago, medio hermano de Jesús. Ellos crecieron juntos. Y cuando él mira a su hermano, siéndose adulto, y se entera de que su hermano está proclamando ser el Hijo de Dios. Ellos crecieron de pequeñitos, jugaban ahí en la tierra, se bañaban juntos, sonreían juntos, pero ya cuando Jesucristo empieza a entender su propósito, cuando ya está en su cabal conocimiento de quién era, Él ahora debía revelar su verdadera naturaleza. Quizás, en cierto modo, es comprensible de que a Santiago le haya costado en un principio reconocer de que su hermano era el Hijo de Dios. Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, y nosotros podemos ver en esta carta el carácter de Santiago como un pastor que está preocupado por su rebaño, por el cuidado de su rebaño. Santiago se encarga de alimentar a las ovejas, de cuidarlas, y también que él quiere verlas crecer en su fe. Y para él la evidencia de que esas personas iban a crecer en su fe era observando las obras. Por eso nosotros en esta serie vamos a ver qué viene después de la salvación. La vida cristiana no termina, como les decía hace un momento atrás, en el momento de la salvación, sino que desde ahí comenzamos una nueva vida de aprendizajes. Pero es importante destacar nuevamente esto. Las obras no nos salvan. Las obras no nos dan la salvación. Simplemente se obtiene por gracia. Además, Santiago se le conocía, la tradición se le conocía con un sobrenombre: rodillas de camello, a raíz de que era un hombre que aparentemente pasaba mucho tiempo en oración, intercediendo por su iglesia, por los hermanos, por el rebaño que Dios le había puesto en sus manos. Nosotros como pastores siempre estamos orando por usted, siempre estamos velando por su vida, nos preocupamos por usted. Cuando vemos que algo no anda mal, nos acercamos, le preguntamos. A veces quizás para muchos puede ser incomodidad. Ya el pastor se está metiendo en mi vida. Pero no caigamos en esa parte cultural que muchas veces observamos, donde no queremos ir más allá porque no queremos invadir la vida privada. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, somos una familia. Gloria a Dios. Esta carta que Santiago está escribiendo, lo está escribiendo a las personas que están en la diáspora. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, eran personas que habían huido de Jerusalén a causa de la persecución. Y él está dirigiendo esa carta a ellos. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a continuar con este mensaje de esta serie, Salvos. ¿Y ahora qué? Yo quiero que veamos este pasaje y podamos ver algunas de las enseñanzas que nos deja este pasaje. El versículo 1, en el versículo 1, Santiago se está presentando como un siervo de Dios. La palabra que se usa para siervo viene de una palabra griega que es doulos, y esa palabra implica a una persona que se sometía voluntariamente a la esclavitud.
En la antigüedad, cuando una persona tenía deudas y no tenía manera de pagarla, esa persona se hacía esclavo a voluntad propia para poder pagar esa deuda. Santiago se está sometiendo al poderío de Jesús. Ahora él entiende de que aquel medio hermano no era otra persona, sino el Dios vivo, el Dios encarnado, presente a través de la persona de Jesús. Pero es importante notar que Santiago no hace alusión a su parentesco con Jesús. Él no está sacando partido de su cercanía con Jesús. Muchas veces nosotros vemos en los gobiernos, en la sociedad, cómo se saca partido a veces por ese parentesco. En la política se llama nepotismo. Cuando el hermano está en una posición política y entonces pone a algunos miembros de su familia aprovechando de que hay parentesco. Pero en este caso Santiago, él se muestra como un siervo. No está sacando ninguna ventaja porque él sabe de que aunque él haya sido criado al lado de Jesús, Jesucristo es Dios. Ahora en Hechos capítulo 8 versos 1-4 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Y el versículo 4 de Hechos capítulo 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este texto nos dice que fueron esparcidos debido a una persecución que comenzó en el Imperio Romano. Pero esto, el Señor lo utilizó para expandir el evangelio. Recuerde el mandato de Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos estaban conformes, estaban acomodándose a la vida en Jerusalén. Esto se está poniendo bueno. Esta iglesia está cómoda, yo me vengo acá, me siento, escucho el mensaje, no tengo mayor compromiso. Pero el Señor quiere el compromiso de cada uno de nosotros. Y el Señor permitió la persecución y eso resultó en que el evangelio comenzó a esparcirse por todas partes del mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que son llamados por su propósito. Todas las cosas en nuestra vida que nos sucedan, sean buenas, sean malas, todas repercuten para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Versículo 2. Está hablando, habla de gozo en medio de la dificultad. Dice que cuando nosotros enfrentemos pruebas, tenemos que estar gozosos. Así que hermano, cuando usted esté en prueba, venga a la iglesia gozoso, gócese. Es fácil decirlo, ¿cierto? Pero qué difícil realmente experimentarlo. Este versículo, admitamos, es difícil de comprender, porque escapa de cualquier razonamiento nuestro humano. El Señor nos dice: miren, cuando estén pasando dificultades, cuando estén pasando pruebas, ustedes tienen que estar felices, gozosos. Eso como que no encaja dentro de nuestro pensamiento. ¿Quién quiere sufrir? Nadie levantó la mano. Y está bien, yo tampoco. Yo no quiero sufrir. De hecho, hay una iglesia que se constituyó en una secta y ellos tienen un eslogan que dice: pare de sufrir. Tienen un acento un poquito portugués. Realmente, cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio también
trae dificultades. Ese es el verdadero mensaje. Por eso que hoy en día hay predicadores y hay iglesias que diluyen, que manipulan el mensaje del Señor y se han volcado a predicar de positivismo y exitismo. Hay muchos autores cristianos, son éxitos de ventas, porque sus libros tienen títulos bastante llamativos. Saca lo mejor de ti, saca el héroe que está en ti. Y quizás podríamos nombrar muchos. ¿Quién no quiere escuchar eso? Un mensaje positivo. Pero eso no es lo que trae el Evangelio precisamente. El Evangelio trae muchas veces dificultad, sufrimiento. Debemos cargar una pesada cruz. Ahora estamos aquí teniendo un poquito de calorcito. ¿No sería mejor estar ahí zambulléndonos en la alberca, en la piscina? El Evangelio es una vida de sacrificio, pero nos lleva al mejor lugar, a vivir para siempre con nuestro Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que notemos dos cosas en este versículo, dos cosas importantes. Primero, tenemos que estar nosotros conscientes que las pruebas van a venir, así que tenemos que estar preparados. Van a venir las pruebas. Ahora quizás usted ahora está experimentando pruebas, o quizás no, pero es probable que en el futuro comience a experimentar pruebas. Pero hay algo seguro, la prueba va a venir en algún momento de su vida. Pero ¿sabe por qué? Porque la prueba produce algo en nosotros. Segunda cosa importante, tendremos diversos tipos de pruebas. Dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes clases de pruebas. Pero si nosotros estamos correctamente enfocados, las pruebas deben hacernos sentir gozosos. Ya que todo esto sabemos que va a redundar para nuestro bien. Ahora, estas pruebas pueden incluir pruebas financieras, pruebas físicas, tales como enfermedad, una situación laboral, familiar, etcétera, etcétera. Diversas pruebas pueden venir a muchos de nosotros, pero quiero hacer una distinción. Nosotros muchas veces no somos conscientes de las pruebas, porque muchas veces nosotros decimos, estoy pasando una prueba en el Señor. Y resulta que no es una prueba, es una circunstancia que por tus decisiones tú te metiste solito. El Señor no quería hacerte pasar por eso, pero tú tomaste una mala decisión y estás pasando una dificultad y ahora tú dices, estoy pasando una prueba de parte del Señor. No le echemos la culpa al Señor. Muchas veces nosotros nos metimos en situaciones difíciles por nuestra propia decisión. Número 3. El versículo 3 dice que la prueba beneficia nuestro carácter porque produce paciencia. Nuestra fe necesita ser probada. Todas nuestras experiencias que nosotros pasemos, de alguna manera representan una prueba. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que discriminar en muchos momentos de su vida. Y eso son pruebas que tiene que decidir porque hay consecuencias después de eso. Pero ¿sabe qué? Es mejor caernos intentándolo a no hacer nada y quedarnos completamente estáticos. Todos los metales, tales como el acero, el oro, el cobre, son sometidos a altas temperaturas, más de 1000 grados centígrados. ¿Sabe para qué? Para purificarlos, para extraer toda impureza de ellos y su porcentaje de pureza sea aún mayor. Asimismo nosotros muchas veces tenemos que ser sometidos al fuego de la prueba, porque de esa manera
el Señor comienza a sacar nuestras impurezas. Y nuestra personalidad y nuestro carácter comienza a ser moldeado. El versículo 4 habla de perseverancia. Nos dice que perseveremos. Hay un dicho popular que dice: la perseverancia es la madre de las virtudes. Perseverancia, perseverar. Te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Muchas personas no han triunfado la primera vez, pero ellos han determinado levantarse y seguir adelante, y eso ha hecho que grandes inventos nosotros ahora tengamos, y también grandes hombres de negocio. Hay una promesa que dice que nada nos va a faltar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a tener cuidado de nosotros. El Salmo capítulo 121, verso 3 dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que guarda a Israel. Él siempre va a encargarse de cada una de nuestras necesidades. No te desesperes. Si estás en la prueba, sigue confiando en el Señor. Clama. En medio de la prueba es cuando surgen las oraciones más profundas de nuestra alma. Número 5, el versículo 5 habla que la verdadera sabiduría viene del Señor. Y Dios es generoso. El que tenga falta de sabiduría, dice la palabra del Señor, que se la pidamos a Él. Pidamos. A veces yo he conversado con algunos hermanos y están pasando algunas dificultades, y yo le he dicho: ¿y usted ha orado por eso? No, la verdad es que no he orado. Como que asumimos que, bueno, Dios lo sabe, así que no necesitamos orarle, pero Dios quiere que nosotros le pidamos, que intercedamos, que le declaremos nuestras necesidades en oración, nuestro estado anímico. Sea sincero con el Señor. Él ya lo conoce, pero Él quiere escucharlo de sus propios labios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que el Señor tiene cuidado de nosotros? Amén. Él nos cuida. Mire lo que dice el escritor de Proverbios con respecto a la sabiduría. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Sabiduría. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? Es el temor a Jehová, pero no es un temor de sentirse intimidado, sentirse asustado por un Dios que viene para destruirnos. No, ese no es el temor que dice acá. El temor es el respeto hacia nuestro Dios. La consideración de que hay alguien a quien nosotros rendimos cuentas. Número 6, dice el versículo: no, la duda no agrada a Dios. Muchas veces nosotros estamos pidiendo y estamos dudando de lo que estamos pidiendo. Realmente lo hacemos porque hay que orar, porque hay que pedir, pero realmente no creemos. ¿Se recuerda en el libro de los Hechos cuando estaba la iglesia orando por Pedro? Estaba en la cárcel: Señor, libera a Pedro. Señor, te pedimos por Pedro. Y Pedro se asoma en la puerta y golpea la puerta, y viene una persona a ver: ¿es Pedro? No, es el fantasma de Pedro. Y vuelve a mirar: no, es Pedro. Y cuando se dio
cuenta que era Pedro y ni siquiera abrió la puerta, fue donde estaban los discípulos. Hermanos, estamos orando para que Pedro sea liberado y Pedro está aquí. Ya fue liberado por la mano del Señor. Y la iglesia, oye, cállate, hermana. Estamos orando para que el Señor libere a Pedro y tú dices que ya lo liberó. Cállate. Muchas veces nosotros pedimos, pero realmente no estamos creyendo en que Dios puede responder. ¿Habrá algo imposible para Dios? Porque para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿sabe qué? A veces no es necesario tener una gran fe. Hay personas que tienen mucha fe, pero quizás usted tiene un poquitito, así bien chiquitititito, quizás como un granito de mostaza. Pero el Señor dice que ese pequeño granito de mostaza, si usted tiene fe como un granito de mostaza, Él ya lo considera. El versículo 8 dice que no debemos ser inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. No, hoy día no voy a la iglesia, hace mucho calor. Hoy día no voy a la iglesia porque hay mucha nieve. No, hoy día no voy a la iglesia porque... ¿Hay alguien que se llame Pepito aquí? ¿No? Ah, ya. No, porque el otro día el hermano Pepito, yo entré a la iglesia y me miró feo. Así que no quiero ir a la iglesia. Hombres inconstantes de doble ánimo, un día sí, un día nos vemos aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Yo voy donde quiera que tú me envíes. Hermano, ¿nos puede ayudar con el aseo después de la iglesia? No, pastor, disculpe, tengo que hacer. Hombres inconstantes en todos sus caminos. Y al Señor no le gustan las personas de doble ánimo. Tenemos que ser consecuentes. Tenemos que ser perseverantes. Nos caímos, nos levantamos y seguimos adelante. Una persona inconstante incluso es inconstante en sus decisiones. Aquí las hermanas se van a reír. Van con el esposo, mira, ¿cuál me compró, los zapatos negros o los rojos? Se levantan para ir a la iglesia. ¿Cuál vestido me pongo, este o este? No, pero este no combina con esto. Estoy relajando, no se preocupe. La fe o la duda. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que nosotros determinarnos a servir al Señor. Este es un camino que no es fácil. Todos hemos pasado por momentos difíciles, donde ¿sabe qué? Hemos querido tirar la toalla, donde hemos sentido de que Dios nos ha abandonado. Pero ¿sabe qué? En esos momentos es cuando Dios ha estado al lado de ti, levantándote. Quizás tú te has visto que estás solo, pero Dios ha estado ahí acariciándote en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Hermanos, tengamos fe, creamos, oremos con fe, consideremos las pruebas como algo pasajero, porque después de la prueba viene una bendición, porque después de la tormenta siempre sale el sol. No hay prueba eterna, siempre es un tiempo, aprovéchalo, nunca reniegues de tu Salvador, porque Dios siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Déjeme contarle una historia y ya estoy terminando. Había un campesino que estaba luchando con muchas dificultades. Él poseía algunos caballos y tenía algunos empleados
que le ayudaban con los trabajos en su granja. Un día, uno de sus capataces le trajo una mala noticia. Uno de sus caballos había caído en un pozo abandonado. El pozo era muy profundo y era extremadamente difícil sacar al caballo de ahí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del incidente y empezó a revisar la situación, asegurándose de que el animal no estaba lastimado. Y no lo estaba. Pero la dificultad y el alto precio por sacarlo del fondo del pozo, él vio que era muy difícil. Así que decidió no invertir en el rescate y dejar al animal morir ahí. Tomó entonces una difícil decisión. Determinó que el capataz sacrificase al animal, tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Y así se hizo. Los empleados, comandados por el capataz de la granja, comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo para cubrir al caballo. Pero a medida que la tierra caía en el animal, este se sacudía, pisoteaba la tierra y ya ganaba un par de centímetros. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. Si estás ahí en aquel hoyo, si estás abajo y estás recibiendo polvo sobre tu vida, sacúdete y sigue adelante, porque Dios te va a sacar de toda dificultad. El Señor te bendiga. Quiero que tomemos un tiempo de oración para que el Señor pueda realmente fortalecer nuestra fe y pueda ayudarnos realmente en nuestra necesidad. Póngase de pie, quiero orar por usted.